Pues nada, bienvenidos todos esta tarde aquí a este webinar organizado por Turisfera, el Clúster de Innovación Turística de Canarias, en colaboración con el Clúster de Turismo Innova de Gran Canaria y con el Clúster de Excelencia Tecnológica también de Canarias, en el que vamos a hablar de casos de buenas prácticas en economía circular como impulso a la innovación en turismo. Y esta actividad se enmarca, como saben, en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, que están promovidas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la ACISI. Es una de las actividades, de las muchas actividades que se están organizando en estas Semanas de la Ciencia y la Innovación. Nosotros animamos a todo el mundo que se presente, o sea, que participe en la medida que pueda en todas ellas o en las que les resulte más interesantes, porque hasta el 14 de noviembre habrá un montón de actividades muy interesantes de todo tipo vinculadas a la ciencia e innovación. Y en Canarias necesitamos ciencia e innovación para poder seguir siendo pues, competitivos, seguir marcando un poco el liderazgo en turismo y en otros sectores y para que la economía del archipiélago vaya para adelante, ¿no? Bueno, hoy, como saben, Turifera, que es el Clúster de Innovación Turística de Canarias, pues ha reunido a un grupo de excelentes ponentes, todos en números uno en su ámbito, para hablarnos de economía circular. Como saben, la economía circular es aquella en la que intentamos que todo se aproveche, intentamos que no haya desperdicio, intentamos que la sostenibilidad medioambiental sea lo mejor posible, pero también todo va implicado en la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y cultural. Al final, una economía circular es la que nos permite hacer bien las cosas, ser mucho más eficientes y tener un mayor o un menor impacto del turismo en el entorno. En nuestro caso, yo siempre digo que hemos tenido la mala fama, ¿no?, de ser un sector devastador con el entorno, devastador con la cultura, con la sociedad, donde llegaba el impacto del turismo, y eso debe cambiar, ¿no? Entendemos desde Turifera que no puede haber un futuro desarrollo turístico sin tener en cuenta, muy en cuenta, toda la parte de la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, cultural y económica. No debe haber ningún proyecto que no cumpla o que no esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y por ello perseguimos, ¿no?, y estamos alineados con el modelo de destinos turísticos inteligentes que Segitur inició en el año 2012 y que ya hoy no solo está avalado por el Gobierno de España, sino está avalado por la Organización Mundial del Turismo, Naciones Unidas, está avalado por la Unión Europea, avalado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, realmente Turifera defiende esos principios, esos valores, ¿no?, de sostenibilidad, de accesibilidad a través de la innovación, de la tecnología, e intentando que la gobernanza tanto pública como privada sea la mejor posible, la más eficiente posible, y que haga de nuestro sector un sector que genere capital social, que genere capital natural, que sea un potenciador de la naturaleza y de la cultura y de la sociedad, y no sea un destructor. Bueno, para ello nos acompañan hoy un grupo, como comentaba, maravilloso de ponentes. Y hoy me gustaría empezar porque veo que no está todavía Lola Rodríguez de Acero, fundadora de Smart Linking. Me gustaría empezar con Emilio Murias, consejero delegado, CEO de Economía Circular Canarias. Emilio, por favor, cuando quieras. Ok, economía circular para un turismo sostenible y circular. Bueno, yo siempre digo, tenemos que empezar por ver un poco lo que nos está llegando, y lo que nos está llegando realmente son casi entre 15 hasta 16 millones de turistas al año en las Islas Canarias, lógicamente salvando pues el número COVID, ¿no? Claro, si en Canarias vivimos 2 millones de personas y nos llevan casi 16, estamos hablando de que el impacto es muy alto, tanto económico como social y como medioambiental también. Entonces, para realmente hacer un turismo sostenible, yo preguntaría y diría, bueno, ¿realmente qué es lo que a ellos les gustaría, no? De hecho, tenemos este estudio que es, bueno, más o menos reciente y que nos dice que los visitantes pagarían más por hoteles sostenibles. Yo los tendría más que a hoteles a un destino y a un territorio sostenible. Es decir, si ellos pagarían más por hoteles sostenibles, seguramente pagarían más porque todo sea sostenible. Vemos aquí lo que es a la hora de las matriculaciones en Europa, vemos que nosotros estamos en el último lugar en estos países, el 4,8% en matriculación de coches eléctricos e híbridos enchufables, pero sin embargo vemos que hay países que están muy por encima de nosotros.
¿Qué es esto lo que nos dice? Que si nos viene, por ejemplo, personas de Noruega, Islandia, Suecia, probablemente si los coches que les damos son de gasolina o diésel, probablemente no les guste, porque esto no es ya la tendencia de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues en este ejemplo, nosotros tenemos un restaurante en el que podemos ir a comer y a la vez cargar nuestro vehículo eléctrico. Es decir, que si llega una persona aquí que tenga no solamente la posibilidad de alquilar ese coche eléctrico y pues, ir por las carreteras con un vehículo menos contaminante, sino además tener cargadores directamente en edificios públicos, en la playa y, bueno, por supuesto, en los sitios donde vaya a comprar, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de una ciudad china en la que todos los autobuses funcionan directamente con energía eléctrica. E incluso están trabajando para introducir los taxis que sean todos también con energía eléctrica. Claro, esto es algo impensable aquí, ¿no? Pero ya está sucediendo. De hecho, si recordáis en Noruega, que veíamos que casi 75% ya de matriculaciones de este tipo de vehículos, vemos que aquí en este autobús nos está diciendo directamente que funciona a raíz de la basura. Es decir, ellos lo que hacen es la conversión de residuos orgánicos a biogás, con lo cual estamos viendo otro método muy interesante a la hora de moverse, ¿no? Hay hoteles que están ya directamente ofreciendo lo que son desayunos kilómetro cero, ¿no? Hay que tener en cuenta que cobran especial atención los alimentos frescos y artesanales de primera calidad, que además provienen de la región donde se encuentra cada hotel. Con lo cual, estos alimentos, digamos que además de provenir de producciones de proximidad, permiten, por un lado, reducir la huella ecológica, que conlleva manipularlo, embalarlo, transportar todas las materias primas a los kilómetros que sean necesarios, y por el otro, incentiva la gastronomía local, llevando riqueza a la zona. Con lo cual, es otra de las cosas que podemos hacer, realmente poner en valor todos los productos que tenemos nosotros en la tierra. Tenemos aplicaciones como Refill, con más de 274.000 estaciones de recarga, que lo que podemos hacer es salir directamente con nuestra botella y cuando necesitamos agua es rellenarla de forma gratuita. Claro, aquí tenemos un problema y es que hay muchas de estas aplicaciones que no están funcionando. Entonces sí que podríamos intentar de alguna manera ponerlas bien a nivel personal o más a un nivel un poco más potente, intentar poner este tipo de prácticas en marcha, ¿no? Tenemos también aplicaciones como Too Good To Go, que funcionan muy bien, o similar, si alguien la conoce, que es Encantado de Comerte. Son muy, muy similares y realmente el funcionamiento de las plataformas es muy sencillo. Tenemos un restaurante, una ecotienda, un lugar en el que se va a tirar una comida, pero esa comida está en buen estado. Entonces lo que hacen es sacarla a un precio más barato y alguien entra en la aplicación, la ve y la compra. Con lo cual luchamos contra el desperdicio alimentario. Además, tenemos aplicaciones como Winu, esto ya es un poquito más potente, funciona con inteligencia artificial, y estamos hablando de una aplicación que ayuda a dirigir el negocio de forma más sostenible y rentable porque reduce el desperdicio de alimentos a la mitad. Ellos, por ejemplo, están funcionando directamente con Costa Cruceros. Es decir, que ya no solamente estamos hablando del transporte por carretera, sino que ya en marítimo también hay compañías que están trabajando con el tema sostenible y circular. Vemos, por ejemplo, Royal Caribbean, que ellos lo que tienen es una estrategia de descarbonización, quieren lograr las 0 emisiones para el 2050. Ellos van, sin embargo, por otro lado. Y vemos, por ejemplo, AIDA, que lo que está es estrenando directamente un crucero con gas natural licuado, con lo cual también están luchando contra todo este tipo de energías fósiles y demás, intentando que sea lo más limpio posible. Si el turista se mueve en carretera, nosotros podemos ofrecerle desde aplicaciones como BlaBlaCar, bueno, no solamente ofrecerle, sino que en muchos destinos la va a usar, ¿no? Porque lo interesante es que no vaya un vehículo con una persona solamente. Esto está en mucho auge, pero igual que BlaBlaCar tenemos un montón. Aquí en Tenerife he visto que hace poco se puso el taxi compartido que se añade a la red de transporte. Me parece fantástico porque hay zonas en las que el trayecto es exactamente el mismo y al final lo que estamos haciendo es precisamente favorecer a las personas para que la movilidad sea mucho más sostenible. En el caso de que se muevan con motos o bicis, vemos que también tenemos aplicaciones o incluso con patinete eléctrico. Vale. Y además también tenemos incluso alquiler de motos eléctricas por minutos, ¿vale? Y en el caso de que vayamos en bici, por ejemplo en Madrid tenemos Bicimad y en Barcelona
tenemos bici. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacia aquí van todos los tiros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos este tipo de aplicaciones, lo que podemos hacer es generarlo o generar esta demanda, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un hotel, podemos buscar una empresa que tenga bicicletas y favorecer que las personas puedan moverse así. O si tenemos un hotel y en el propio hotel tenemos, por ejemplo, el alquiler de vehículos, pues intentar que los vehículos sean lo más sostenibles posible. Vemos ahora que también, claro, cuando hacemos turismo, es verdad que hacemos determinadas actuaciones y una puede ser, por ejemplo, el avistamiento de cetáceos. Bueno, pues esto es un ejemplo de una empresa que tiene un velero directamente para ir a ver los cetáceos, con lo cual es fabuloso, porque no tiene nada que ver con la experiencia que tiene ir a verlos con un barco motor. Pero claro, cuando hablamos de energía, de economía circular, realmente cuando viene una persona, el alojamiento es clave. Y siempre vemos que hay un montón de tácticas en los hoteles, desde utilizar energías limpias, gestión de residuos, compostaje, reducción de plástico. Bueno, son muchísimas las técnicas, ¿no? Pues vamos a ver algunas en concreto. Por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca están reutilizando flotadores. Fijaos qué fácil. El problema es que los turistas tenían que venir, comprar los flotadores y luego o llevárselos en el equipaje, que no se los iban a llevar, iban a acabar tirados. En este caso ahorran dinero y se pueden reutilizar para cuando vengan otros clientes. Tenemos también hoteles que directamente están haciendo autocompostaje. Es decir, esto es fabuloso. Para mí esto es no solamente un hotel, sino en un hospital, en un colegio, en cualquier lugar. La digestión aerobia me parece fantástico porque no solamente hacemos gestión de residuos, sino que además estamos generando directamente compost, estamos generando prácticamente vida. Además, tenemos ejemplos en el que el mismo hotel tiene también un jardín bastante grande y fijaos que absorbe 165 toneladas de CO2 al año, con lo cual podemos luchar de muchas formas. Aquí en Canarias tenemos, por ejemplo, un hotel que se llama La Isla del Mar y lucha con la arquitectura bioclimática, está muy integrado en el propio entorno natural, está muy metido con los productos de kilómetro cero, lucha con aspectos ambientales, aspectos tecnológicos, es realmente un ejemplo de hotel sostenible. Y si tenemos otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, GF Hoteles, si miramos arriba vemos que tiene una pestañita que pone sostenibilidad y no solamente es que la ponga por adorno, sino que ellos hacen una serie de tácticas constantes para mejorar todo lo que es pues gestión de residuos, eficiencia energética y además entre ellos me parece muy interesante que lo que hacen es precisamente formar a las personas, a los empleados, porque si no formamos a los empleados es muy difícil tener una persona que sea gestor de sostenibilidad, que se encargue de todo esto, pero luego al final que no llegue a todas las cadenas de valor del hotel, ¿no? Me gustaría presentar también, en este caso, Tecalis. Bueno, ellos tienen varios sistemas y entre ellos me ha gustado mucho un sistema que es a la hora de digitalizar, ¿no? Me parece muy interesante porque realmente vamos a ver que tienen un check-in digitalizado. Es decir, los clientes ya no tienen que esperar a hacer largas colas en recepción en el hotel, sino que pueden llegar y disfrutar nada más llegar. ¿Cómo? Mediante el check-in digital. Para ello se hace un registro de identidad, mediante controles antifraude se comprueba la legitimidad de los documentos que se introducen, se firma digitalmente, tanto aceptación de términos como condiciones, y se puede acceder a las habitaciones o pagar con biometría en los servicios del hotel como spa, bar o masaje. Además se puede enviar directamente la información a los cuerpos de seguridad. El sistema es totalmente legal y podemos ahorrar papel, tinta, personas que trabajan en la recepción, realizando una tarea repetitiva y además esas personas pueden comenzar a hacer otras tareas, por ejemplo, que sean de mucho más valor, ¿no? No se necesitan zonas donde guardar papeles, ni gran cantidad de tiempo escaneando documentos. Bueno, y sobre todo yo lo que destacaría es que las personas tienen la percepción mucho más positiva cuando llegan al hotel, ¿no? Porque además con el tema del COVID no tiene largas colas, no hay aglomeración de personas, no hace falta tocar papeles ni bolígrafos. En definitiva, lo que se trata es de que las personas cuando llegan al hotel se encuentren todo lo más fácil posible y que se encarguen simplemente de llegar y disfrutar, que es al final lo que quieren, ¿no? Y luego, para finalizar, me gustaría mostraros un hotel, que es el Smart Hotel. Es un hotel que se supone que abre ahora en el 2022, ya tiene la página operativa y todo. Y la verdad es que es muy interesante, porque tiene una forma circular
El techo está cubierto de paneles solares y además se eleva por encima del agua mediante postes cruzados hechos con madera. Y bueno, se mezclan de forma muy natural con el entorno. Tienen una granja sostenible para abastecer los 4 restaurantes del hotel. Estos contarán con menú de inspiración local y además los productos son cosechados en la propia granja. Además, los servicios adyacentes en la granja, los traslados en barco, serán completamente autosuficientes en términos de electricidad y gestión de residuos. Y es muy curioso porque he estado echando un vistazo con lo que en teoría van a ofrecer y están muy bien encaminados porque ofrecen desde actividades de senderismo, actividades como caminatas, escalar túneles de hielo, montar en bici, ir a pescar, paseo a caballo, natación en agua helada, esquí de fondo, ver auroras boreales, aventuras en los fiordos, disfrutar de la cultura y la gastronomía local. Es decir, que en definitiva es un hotel que, a pesar de estar metido en ese entorno y que pudiéramos pensar que está haciendo un destrozo, realmente lo que están es luchando con todos los medios posibles para integrarlo en el ambiente y que las personas realmente acaben haciendo una integración total y que el turismo realmente sea sostenible y circular. Ya simplemente para terminar, bueno, mi nombre es Emilio Murias Aumente, yo soy instructor de economía circular y bueno, cualquier cosa que quieran contactar, pues bueno, pueden hacerlo con Economía Circular Canarias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Emilio. Ha sido tremendamente interesante, sobre todo porque, primero, lo has hilado muy bien y, segundo, es muy interesante ver casos concretos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de economía circular, la gente se ha visto, lo ve como un poco perdido, ¿no? Un poco etéreo, ¿no? Sin embargo, lo has hecho, lo has aterrizado muy bien y lo has dejado muy bien. Si puedes dejar de compartir pantalla, así podemos dar paso al siguiente ponente, a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es coordinador del equipo de investigación e innovación en diseño e impulsor de compostaje comunitario universitario de la Universidad de La Laguna. Pues Carlos, cuando quieras, the floor is yours. ¿Alguien tiene un micrófono abierto por ahí con música? Que tengan cuidado, por favor. Sí, creo que es RSF Fan el que... Bueno, Carlos está por ahí, ¿verdad? Sí. Vale, buenas tardes. Buenas No sé tardes, Carlos. si me oyen Perfecto. y si está compartiendo la pantalla completa. Lo pueden Todo ver correcto. perfectamente. Pantalla completa y te oímos perfectamente. Estupendo. Muchas Pues gracias, muchas Carlos. gracias, Antonio y compañeras y compañeros de sesión. Agradecer también a Emilio por haber abierto la sesión, que me parece que va a ser muy, muy enriquecedora y también por haber tocado algunos de los temas que igual quería haber tocado y no profundizado, pero bueno, me alegro que hayan salido ya. Yo en mi caso, como bien presentas, bueno, bajo el título que había sugerido, que es Dime si compostas y te diré quién eres, y cómo la gestión de los biorresiduos también es imagen de destino turístico. Yo tengo que adelantar ante todo que soy un fanático, un convencido del potencial de la implementación de sistemas descentralizados de gestión aeróbica de la materia orgánica, sobre todo en el sector turístico, hotelero y extrahotelero. Entonces parto de aquí, ¿no? Es mi posicionamiento y lo que defiendo. Sí que también no vengo de empresa, vengo del ámbito académico investigador, entonces, bueno, me gusta contrastar los datos con los relatos. Nosotros en el ámbito del diseño trabajamos con cómo hacer que los datos sean significativos y cómo transmitir relatos que puedan ser de traductores entre la cultura y la cultura material, ¿no? A nivel de síntesis, pues andamos entre un 70 y un 90% de riesgo de desertificación en Canarias, en torno a un 70 en Tenerife, Gran Canaria está en torno a 90, más o menos un 50% en peso de la fracción orgánica de residuos sólidos en hoteles, esto ya es un dato antiguo del Ayuntamiento de Barcelona, en peso es materia orgánica, es decir, materia orgánica que en el caso de Canarias, salvo algunas excepciones como han comentado, no se está valorizando, no se está aprovechando. Y sí que se pone mucho énfasis y foco en fracciones minoritarias, que es fundamental también, pero la fracción más significativa está pasando desapercibida. Todo lo que ahora queramos llamar pionero, de ahora en adelante, es simplemente porque lo impone la Directiva Europea de Residuos. O sea, hemos perdido ya la oportunidad de que este tipo de intervenciones se puedan llamar pioneras en un contexto como Canarias. Al mismo tiempo, el 80% en peso de esta fracción orgánica de los residuos sólidos es agua. O sea, estamos hablando de que la mitad de la basura que producimos
no tendría por qué ser basura, y encima de esta el 80% es agua. Y nos seguimos empeñando en transportarla por la noche kilómetros y kilómetros, dando vuelta isla arriba, isla abajo, para centralizarla y mayormente enterrarla. Esto no es posible, esto no da más de sí, ¿no? Y además, la directiva europea ya nos exigía el 2020, pero ha hecho una moratoria para implementarla en el 2022, que el 50% de los residuos municipales estuvieran en origen ya con recogida selectiva preparada para reciclaje o reutilización. Estos son un poco algunos de los datos que están ahí para contextualizar. Y después tenemos los relatos. Uno de los relatos, en mi opinión, igual como un punto de vista más investigador, es la economía circular. Economía circular entendemos lo que quiere decir y a dónde nos lleva como imaginario, pero no tenemos que perder de vista que no deja de ser un relato. La economía circular básicamente es imposible como realidad, funciona bien como relato, básicamente como ya adelantaba el economista Nicolás Georges-Courregen, porque contradice la segunda ley de la termodinámica, ¿no? El crecimiento económico es imposible que sea infinito en un contexto con residuos, con sistemas limitados, ¿no? Esto es un relato que todavía cuesta tumbar. El decrecimiento todavía sigue siendo palabra tabú cuando cada vez más físicos teóricos como Antonio Turiel y otros destacados siguen hablando que es imposible. Lo estamos viendo con los propios problemas de suministros de materias primas, de logística internacional. Entonces, bueno, rescatar también esta obra que cumple 50 años. Y los datos son muy tozudos y se empeñan en recordarnos que en el stock de materiales de transformación a nivel mundial, pues la economía circular supone un 8,6%. Es algo totalmente marginal. Esto es fácil de entender también. No puede dejar de ser marginal en un sistema que por naturaleza tiende a la explotación y acumulación de bienes a nivel global. Nosotros en diseño trabajamos mucho con el valor de signo. Parece que en diseño o en carreras de humanidades el tema de la circularidad o de la gestión de los residuos no nos compete. Un caso muy sencillo, ¿no? Recuperando una etimología griega. ¿Cómo esta frase de la República Independiente de mi casa, que ha popularizado una empresa de muebles, el oikos griego, cómo dos objetos que tienen la misma carga material, los mismos pesos, los mismos componentes 100%, pero que ontológicamente o que a nivel semiótico pertenecen a categorías de la experiencia distintas? A la izquierda tenemos un vaso y no se nos ocurre por la noche estampar un vaso contra el suelo cuando ya hemos acabado de beber de él. Sin embargo, sí que damos por hecho que el mismo valor material como un... He perdido la noción del tiempo, pero te agradezco, Antonio, si me avisas. Sí, 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 no te Vale, preocupes. perfecto. Entonces estamos un poco aquí, ¿no? Como ya no es una cosa a nivel individual, ¿no? De la responsabilidad en el ciudadano, en la ciudadanía, sino que el propio sistema logístico de gestión de los flujos de materia y energía concibe esto como categorías de la experiencia y de la gestión distintas cuando estamos hablando del mismo material, ¿no? El valor de signo, el valor semiótico, acaba determinando la suerte material de los productos con los que nos relacionamos. Otra relación entre datos y relatos es que vivimos también en fotogramas en nuestro entorno cotidiano. En el imaginario colectivo cotidiano, cuando abrimos y cerramos un grifo, encendemos la luz o tiramos un papel, muchas veces no tenemos la noción de sistema que hay detrás de todo eso. Sobre todo en sistemas insulares esto es clave tener esta visión. Pero es que tampoco existe en el imaginario turístico. De hecho, también un poco por definición, la experiencia turística tiene mucho de cortar con la rutina, de cortar con la cotidianidad y hacer un paréntesis. Podemos hablar de que Canarias u otros destinos son el paraíso, pero el paraíso, es cierto, tiene aspectos que pueden ser paradisíacos, pero solo representa un fotograma de la compleja realidad de un territorio, porque también es igual de importante en el fotograma que estamos hablando de un territorio con un 36% de riesgo de pobreza, un 52% paro juvenil o un 72% respecto a la renta per cápita española, ¿no? Por poner un poco en situación. En este sentido, en 2020 hay alumnado universitario que no sabe qué es compostar ni sabe, personas con 18 o 20 años universitarias que han aprobado una PAU, que no está en el imaginario colectivo, qué es esto de compostar o devolver la materia orgánica. Gente que asume, que recicla y que separa y que lo hace todo correctamente. Hay que decir que la única fracción de la materia de la basura que podemos reciclar realmente y que los hoteles podrían reciclar es la orgánica. Todas las demás nosotros no reciclamos. El vidrio, el papel, el plástico, lo preparamos, lo separamos para que otros lo reciclen, ¿no? Como dice Alfonso del Val, las bacterias no cobran, no se declaran en huelga. Entonces yo aquí un poco lo que, para no extenderme, lo que defendemos o lo que trabajamos también en nuestra línea
de investigación y de diseño aplicado es cómo hace falta poner en primer plano de las estrategias de gestión de los residuos, por ejemplo, en el sector hotelero, en el sector hostelero, de que si lo están haciendo bien, lo comuniquen bien. La basura ya no es un lugar que ocurra detrás de los hoteles. Nosotros, los compostadores, en este caso, bueno, pongo ejemplos de campaña, como en este caso el compostaje comunitario o el autocompostaje en los hoteles tiene que ser una carta de presentación. Si una empresa lo está haciendo bien, no tiene que avergonzarse, tiene que ponerlo delante para que a una persona concienciada que viene a tener una experiencia turística esté en primer plano y pueda cuantificarse cuánto se está contribuyendo a ejercer una huella positiva o un retorno en el territorio, ¿no? Esto es muy claro en un municipio como La Laguna. Tenemos el ejemplo de Sicle, el potencial que hay en un sector hostelero con una orografía muy adaptada para poder ir en bicicletas y sin embargo en 2021 apenas estamos llegando a gestionar esto. ¿Cuánta imagen o cuánta mejora hay en la imagen de un destino hotelero turístico donde haya un sistema de gestión que puede ser en bicicleta perfectamente? Esto es La Laguna, simplemente algunos de los bares, restaurantes y locales de hostelería que podrían de alguna manera beneficiarse de una recogida selectiva en origen para poder dar respuesta a estos problemas que hemos visto antes, ¿no? Y también poder generar empleo juvenil y empleo de inserción social de calidad. Algunos ejemplos que conozco, que me gusta poner, porque son colegas a quienes admiro, por ejemplo, la empresa de inserción social de Navarra, Josenea Bio, donde ellos han conseguido ganar la licitación para encargarse de la recogida selectiva de la materia orgánica de restaurantes y de toda una comarca en Navarra, ofreciendo formación y posicionándose, ¿no? También un ejemplo del colega y maestro Ramón Plana con el caso de Garden Hoteles en Baleares, cómo la materia orgánica que recogen se acaba compostando por medio de una empresa de inserción social que acaba también produciendo aquellos alimentos que van a integrar el buffet ecológico del propio hotel a kilómetro cero. Cómo esta circularidad es una oportunidad que un hotel, que un establecimiento hotelero en Canarias no puede dejar escapar en 2021-2022. Y necesita datos y relatos. No puede haber un relato que no esté sustentado por hacer las cosas bien, porque eso lo puedes utilizar una vez, ¿no? Todo esto tiene un componente de dinamización. Hay elementos de incentivos, como por ejemplo la mola, materia orgánica liberada, donde existen monedas o maneras de canjear un buen comportamiento en forma de vales o de reciprocidad no basada en el dinero que se puede canjear por experiencias turísticas, experiencias viajeras. No sé cómo voy, Antonio, con la hora. Va bien, va bien. Vale, pues, Considerando la interrupción, va bien. He hecho un poco un popurrí. Entonces aterrizamos cómo nosotros, en el humilde contexto un poco en el que nos movemos y con los medios, al final la Universidad de La Laguna podríamos considerarla un simulacro de complejo hotelero. Hay un flujo de sistema, de energía, de información. Entonces queremos concebir también que las universidades, en concreto la nuestra, pueda ser un lugar de kilómetro cero en cuanto a la gestión de residuos. No queremos que se nos lleven la materia orgánica, porque para nosotros no es basura, es compost. Lo que pasa es que estamos 6 meses antes, es como el gusano y la mariposa. Podemos llamar gusano a algo que se convertirá en mariposa, lo podemos llamar mariposa. Nosotros a esto no lo llamamos basura, lo llamamos compost 6 meses antes de que sea como tal, de esa metamorfosis. Entonces queremos guardarla para nosotros porque concebimos que la universidad es un sitio que es un reservorio de biodiversidad, un sumidero de CO2 donde sembramos carbono y es un sitio donde las nuevas generaciones se pueden convertir en agentes transformadores de cambio, ¿no? No puede ser que una persona de 20 años no conozca, no esté familiarizada con esto. Una experiencia también, porque reutilizamos los plásticos, solamente recogiendo durante 52 semanas en una cafetería de un municipio de Tenerife, a razón de 10 kilos semanales, 520 kilos anuales solamente en café, en un lugar en el que tiene 10 cafés. Estamos desaprovechando 5.200 kilos en 10 meses en un municipio de 2.000 habitantes, por contar solo un ejemplo, que está yendo a la basura, ¿no? Nosotros también generamos todo un imaginario y dotamos de categorías de relato
a estos datos que veníamos presentando, ¿no? Como en lugar de presentarlos como basura, los presentamos como lo que son, como una alegría líquida para plantas tristes, cartelería para que en hostelería puedan presentar lo que hay, y de alguna manera esto no existía y existen muy pocos campus, ¿no? Las aportaciones y las recogidas para apuntalar con datos dichos relatos. Esto lo que nos sirvió es para poder escalar este proyecto con la complicidad y el liderazgo del Cabildo de Tenerife y de los ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte, Teguiste y El Rosario, y, bueno, voy por aquí, y poder ampliar esta experiencia universitaria y que en 4 municipios pudiéramos implementar 19 zonas piloto de compostaje comunitario para la ciudadanía, en este caso, todavía no para hostelería, para que en primer lugar se integre en el imaginario colectivo. Las personas se puedan capacitar y organizar, y sería ideal también poder introducir medidas de reducción de tasas fiscales, de tasas de pagar por basura. Si yo no estoy generando ni propiciando que venga un camión, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, en este sentido, ya tenemos instalado 9-10 zonas en la universidad. Aspiramos a que en 2 años podamos ser kilómetro cero en residuos orgánicos. Y el tema del compostaje es un tema fundamental en el mundo del turismo, porque en los hoteles se generan muchísimos residuos orgánicos que no se deben tratar como basura, como has comentado, sino tratar como una riqueza, una materia prima para poder hacer incluso recuperación de terrenos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, para mí es una de las cosas claves en el tema de la economía circular vinculada al mundo del turismo. Pues damos paso ahora a Lola Rodríguez de Acero, que se incorpora porque llegó un poquito tarde porque tenía otro compromiso, pero ya está con nosotros. Con lo cual, Lola, the floor is yours. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me están escuchando bien? Porque yo no oigo bien y no sé si es cosa mía. Te escuchamos perfectamente, sí. Vaya, pues entonces es cosa mía, pero bueno, intentaré que no les afecte a ustedes lo que sí me está afectando a mí. Lo primero, estoy muy impresionada por las aportaciones que hemos tenido de los 2 intervinientes anteriores. Es todo un reto hablar después de semejante cantidad de ejemplos. Como bien comentaba Antonio antes, es muy importante realizar las ideas y convertirlas en casos de éxito y ejemplos, porque ciertamente la economía circular es un concepto del que estamos hablando tanto que muchas veces terminamos perdiendo sentido, ¿no? Y empresarialmente hablando se nos olvida que no se trata de hablar teóricamente, sino de aterrizar los conceptos. Lo mismo también las aportaciones que acaba de hacer Carlos me han parecido de compostaje, me han parecido excelentes, y además el titular que dijo y que yo me anoté, pero además repitió al final, que es increíble cómo estamos perdiendo la gran oportunidad de ser pioneros en algo y finalmente terminaremos poniéndonos en marcha por culpa de que nos obliga la normativa, ¿no? Y eso realmente estoy completamente de acuerdo con eso, es una lástima y una pérdida de todo tipo de oportunidad. Desde mi punto de vista todavía tenemos también incluso pendiente el hecho de que siempre pienso que terminaremos haciéndolo realidad cuando la demanda nos lo exija realmente. Y en eso estamos ahora, y es que la demanda de todos los mercados del norte de Europa, como bien decían antes, viene exigiendo la sostenibilidad, la economía circular. Ya no van a aceptar llegar y que les ofrezcamos únicamente coches de combustión convencional, van a querer vehículos eléctricos para alquilar, y esto es una asignatura pendiente que parece mentira que no nos hayamos puesto las pilas para resolverla, no solo cuando nos obligan, sino muchísimo antes. Y bien, con esta introducción yo me presento, soy Lola Rodríguez de Acero, parte de la Junta de Turifera, del clúster de innovación, y soy la CEO y founder de Smart Linking, a quien represento hoy, y personalmente soy absolutamente creyente en la economía circular y en la sostenibilidad del turismo. La definición del turismo sostenible ya nos la da la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Y nos habla de que el turismo es sostenible cuando se tienen en cuenta, por un lado, los intereses ecológicos, por otro lado, los intereses económicos, pero finalmente también los intereses de la comunidad. Y aquí es donde debemos de hacer todos un esfuerzo para vincular todas las acciones que pongamos en marcha, mirando no solamente para nuestra infraestructura empresarial turística y no solamente para nuestros turistas que llegan, sino también vinculándolos a los intereses de la comunidad local, porque además cada vez más se hibrida el mismo con la comunidad local. A los turistas les interesa muchísimo más conocer destinos desde la mano de los turistas, de los residentes locales, y viceversa. El caso de mi empresa
que es Smart Linking, pues déjame ver si puedo compartir pantalla. Realmente tampoco tengo una presentación, sino más bien les voy a compartir la web. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, se te oye muy entrecortado, ¿eh? No sé si puedes hacer algo para eso, pero... Sí, no lo sé, qué rabia, porque yo también les escucho mal y me lo estaba temiendo. Ahora bien, si no te mueves, ahora mismo estás haciendo pues bien. no me muevo ni milímetros. Bien, pues les comparto, Smart Linking es una iniciativa que aborda la economía circular desde compartir el conocimiento turístico. Nosotros somos una empresa que nuestro propósito es vehiculizar las propuestas de proyectos de economía circular alrededor del emprendimiento turístico hacia los fondos disponibles que hay y cada vez más, y en esta oportunidad ahora mismo con los fondos Next Generation y los ejes estratégicos de los fondos que llegan de la Unión Europea, pues alrededor de la economía circular. Somos un grupo de empresarios e investigadores que aglutinamos nuestro conocimiento para ponerlo en valor alrededor de la sostenibilidad y de los proyectos basados en turismo sostenible desde el punto de vista tanto ecológico como social. Ponemos en marcha proyectos que tienen que ver con descarbonizar la economía. Turísticamente hablando, se están haciendo muchísimas iniciativas al respecto y muchas veces nos encontramos con que incluso no son muy conocidas. Han nombrado hoy algunas actividades y acciones y proyectos que han puesto en marcha algunos de nuestros clientes, como por ejemplo La Isla y el Mar, que es un hotel que es un referente clave. Y para nosotros siempre es un orgullo, además, ofrecer acompañamiento para, por ejemplo, adherir al Pacto Mundial de las Naciones Unidas a nuestros clientes o para crear productos turísticos sostenibles alrededor de estas infraestructuras hoteleras, como bien señalaba antes Emilio, ¿no? El hotel que nos mencionó, que lo que ofrece siempre es, desde el alojamiento, además hacer llegar todo el valor y la riqueza del patrimonio natural, histórico y local que hay alrededor de la infraestructura hotelera. Yo creo que en este caso tenemos una enorme oportunidad porque esto es lo que ahora mismo la tendencia y lo que se está demandando. Así es que, bueno, desde nuestra consultoría tenemos proyectos también de compartir conocimiento, incluso tenemos uno que es el Rookies and Masters, que es compartir el conocimiento desde el mentoring inverso, desde los conocimientos de los más jóvenes y convertirlos en intergeneracionales, porque también esto es una demanda muy actual. El marketing digital, las nuevas tecnologías nos tienen abordando muchos temas que algunos de los expertos o empresarios más seniors se nos escapan. Por tanto, nosotros desde Smart Linking queremos ofrecer reverse mentoring, abordando las temáticas de mayor actualidad desde el punto de vista de la generación Z, la generación millennial, y poniendo su conocimiento tan actualizado en valor para abordar proyectos desde el punto de vista más senior y más empresarial. Así es que, bueno, por mi lado, la verdad, las valor, solamente explicar que desde el punto de vista de marketing mío personal y además de Turifera, cuya junta comparto continuamente nuestro conocimiento, para nosotros la sostenibilidad, la economía circular forma parte del desarrollo turístico. No entendemos el turismo sin economía circular y por supuesto sin sostenibilidad, y yo creo que además no lo hay. Por lo tanto, creo que este foro que hemos montado hoy, este webinar, es una excelente oportunidad para intercambiar algunos ejemplos y casos de éxito, como decíamos antes, pero sobre todo para convertirlo en un espacio en el que podamos saber qué estamos haciendo cada cual, porque ahí sí siento que hay una asignatura pendiente, y es visibilizar los esfuerzos que se están haciendo para que de forma común podamos compartir y finalmente nuestro destino y sobre todo nuestra comunidad y también nuestros turistas identifiquen a Canarias como un destino que está teniendo muy en cuenta a dónde queremos llegar, y aún así saber que tenemos una asignatura pendiente enorme y ponernos manos a la obra. Muchísimas gracias, Turifera, por la oportunidad de explicar el proyecto Smart Linking. Pues muchísimas gracias, Lola. Sí, yo creo que definitivamente es un tema tan importante hoy en día y con tanto impacto en el mundo del turismo, que yo creo que Canarias se merece tener un buen grupo de trabajo vinculado a esto, y quizás incluso en Turifera deberíamos montar algún grupo de trabajo específico, y estoy mirando a Tamara, que es nuestra coordinadora general, y le caerá la responsabilidad encima de crear un grupo de trabajo específico vinculado a todo el tema de la economía circular. Creo que es suficientemente importante y que merece la pena.
Ahora pasaríamos la palabra a Sonia Ramis, de Marketing Expert Manager de Senda Coway, que es una empresa también vinculada al clúster, vinculada a Turifera de hace muchos años y que está trabajando justo en todo el tema del potencial turismo, respetando lo que es todo el tema de la naturaleza y la sociedad. Sonia, cuando quieras. Si estás hablando, no sé Hola, si estás muteado. hola, sí que me Ahora escucháis. sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, un placer estar en este webinar. No sé si veis ahora mi presentación. Sí, se ve perfecto, sí. Bueno, en el día de hoy estoy representando a Senda Coway. Nosotros en Senda Coway vendemos experiencias turísticas y de ocio sostenibles. ¿Por qué decimos que son sostenibles? Pues porque se diseñan bajo la premisa de cero emisiones, pero cuando esto no es posible, se calcula la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono y se compensa. Luego en proyectos que más tarde abordaré. Luego también son experiencias diseñadas, personalizadas para el cliente y auténticas porque evitamos siempre, huimos de los productos turísticos masivos, ¿no? Sonia, te está haciendo ruido el micrófono de alguna manera. No sé dónde lo tienes, pero está haciendo como un ruido como de roce de tela. Hola, ¿sí? ¿Así mejor? Ahora mejor, sí. Sí, sí. Vale. Hemos puesto aquí la estrategia de sostenibilidad de la empresa, dividida en 5 áreas. Creo que no soy yo, oigo un ruido. No sé. Lola, por favor, Lola, ¿podrías apagar tu micrófono? Ya está, ya te silencié. Dale para adelante, Sonia. Muy bien, sigo. Sonia, sí. Era Lola, efectivamente, sí. Esta es nuestra estrategia en sostenibilidad y durante la presentación pues hablaré de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los abordamos, la compensación de huella de carbono, nuestras alianzas estratégicas, los premios y certificaciones y sellos en los que tenemos y la formación en buenas prácticas que damos a proveedores y a clientes también. Los ODS los enfocamos en nuestra empresa. La presentación que voy a hacer hoy es cómo abordamos la sostenibilidad en Senda Coway. Entonces, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos está enfocado en 4 áreas. Por una parte las experiencias, por otra parte proveedores y clientes. Luego, cómo abordamos los ODS en la empresa y concretamente en nuestras sendas efímeras. Hemos puesto aquí 4 ejemplos de experiencias que nosotros vendemos. Las experiencias en Senda Coway las llamamos sendas y tenemos aquí 4 sendas, ¿no? Por ejemplo, y cada senda tiene asociado un ODS principal. Se diseñan todas conforme a un ODS concreto. Entonces, por ejemplo, un coaster en Gran Canaria, su ODS principal es el número 3, que es salud y bienestar. Si, por ejemplo, saltamos al avistamiento de delfines y ballenas en Corralejo, tiene su ODS principal asociado, el número 14, que es vida submarina. Por ejemplo, esta experiencia en particular se hace en un velero y con insignia de barco azul, que es una certificación que da el Gobierno de Canarias. En cuanto a los ODS aplicados a proveedores, esto es un ejemplo de de un cuestionario que les hacemos a nuestros proveedores para que puedan entrar dentro de la comunidad Senda. Y les preguntamos qué hacen ellos para contribuir en este caso, para contribuir a la sostenibilidad en su empresa. Es una manera de que se conciencien de que esto es importante para nosotros
y es una... quien no esté preparado para entrar en nuestra comunidad, no le dejamos entrar directamente. En cuanto a la comunicación con el cliente, es súper importante ya no solo hacer mucho en la empresa en cuanto a sostenibilidad, sino también comunicarlo. Es una forma de que esto vaya cada vez a más, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos 3 vías de comunicación con los clientes finales, que es a través de redes sociales, y ahora veremos un ejemplo de cómo lo comunicamos, a través de nuestro blog y a través de la newsletter o de cualquier comunicación que se realice con el cliente. Por ejemplo, tenemos cuando vendemos viajes combinados a los clientes, les enviamos siempre ecotips, ¿no? Unas recomendaciones para que hagan ese viaje de manera sostenible. Aquí, como he dicho antes, vemos un ejemplo de cómo comunicamos los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los integramos en nuestras actividades. Estos son 4 carteles publicitarios donde son nuestras sendas efímeras que se realizan en un día concreto, y aquí en estos carteles publicitarios, si se ve aquí en pequeñito, cada experiencia está asociada a un ODS principal, ¿no? Tenemos Tajinastes en Flor, está asociado al ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres, o por ejemplo la ruta del agua, que está asociado al ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Y es una ruta en la que se relata la importancia del agua. En esta diapositiva está explicado qué hace la empresa de forma interna en cuanto a los ODS. En cada ODS, esto es una parte, ¿no? Es un ejemplo, pero en cada ODS está explicado qué se hace, ¿no? Por ejemplo, el objetivo número 1, fin de la pobreza, pues nosotros, por ejemplo, tenemos como norma pagar a proveedores a 30 días máximo. O trabajamos, por ejemplo, también trabajamos con empresas locales pequeñas. Si miramos en el ODS 3, salud y bienestar, realizamos entre 1 o 2 actividades mensuales de senderismo, que son actividades de turismo activo para fomentar este ODS. El ODS 17, por ejemplo, es intrínseco a nuestra empresa, en Senda Ecoway, porque siempre estamos colaborando, creando sinergias con empresas y escuchamos a todo tipo de iniciativas para ver de qué manera podemos crear proyectos juntos. Y en cuanto al ODS 8, este último año, por ejemplo, se ha contratado un empleado más en la empresa y hemos realizado en la empresa una formación de 200 horas en turismo sostenible. En cuanto a la compensación de huella de carbono, bueno, pues lo que se tiene que hacer es simple, ¿no? Que es calcular y compensar. Todas nuestras sendas tienen asociado un cálculo de huella de carbono, que está medido mediante calculadoras de huella de carbono, y en el paso 2 lo que hacemos es compensar esa huella de carbono para tratar de de generar 0 huella de carbono. Entonces, hasta ahora hemos estado compensándolo con proyectos internacionales seleccionados mediante la plataforma de Cero CO2, y a partir de este último trimestre vamos a empezar a compensar en proyectos locales sin ánimo de lucro. Como hemos dicho antes, para nosotros es súper importante tener proveedores que vayan en la línea de lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, Sandra, te queda poco ya, ¿eh? O sea, estás ya en el límite de tu tiempo. Vale, muy bien. Bueno, pues voy acabando.
Entonces, tenemos una carta de calidad para proveedores, pero también hacemos formación en clientes, ¿no? Les enviamos cómo deben de viajar si quieren ser sostenibles. Les enviamos estas normas. Y en cuanto a premios y reconocimientos, para nosotros, bueno, tenemos este último año, en enero 2021, entramos a formar parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Somos de las pocas empresas turísticas en Canarias que formamos parte de este pacto. Y pues ganamos, por ejemplo, en 2018 el premio de las buenas prácticas en sostenibilidad turística. Y para nosotros conseguir sellos como por ejemplo en Biosphere o el compromiso de calidad turística es una manera, ¿no?, de obligarnos a seguir unas normas, una manera de buen hacer para cada vez ser mejores. Y hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Sonia. Siento haberte apurado, pero es que estamos con ya un poco mal de tiempo con el retraso de antes, la intervención inesperada de nuestro amigo hacker. Y bueno, pues me gustaría dar paso ahora a Grisel Ormazábal, consultora internacional experta en sostenibilidad y que trabaja también de forma también paralela, paralela con Rusticae. Me estaba contando hace poco, antes de empezar, un proyecto maravilloso que está desarrollando en Chile. Y bueno, pues Grisel, el público es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer esta oportunidad. Por lo visto soy la única extranjera. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Compartir. Ustedes me van a avisar si lo vemos. Voy Ya a está. poner en modo presentación. Exactamente. Bueno, y ya está lista. ¿Se te escucha ¿Aquí perfecto? lo ven en modo presentación? Sí, está perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto. Esta invitación yo les quiero compartir mi experiencia personal y profesional en cuanto a cómo he ido aportando en la sostenibilidad en el turismo, principalmente en la Patagonia chilena y en algunas zonas del centro de Chile. Veo que no pasa la presentación. Ahí sí. Bueno, lo primero que puse y siempre pongo es la definición de la Organización Mundial del Turismo respecto del desarrollo sostenible, del turismo sostenible, ¿cierto? Y el desafío es cómo llegamos a equilibrar estas tres variables que son tan importantes para preservar los recursos para las actuales y futuras generaciones. Y en este contexto, la economía circular viene a ser una herramienta que nos permite avanzar en el desarrollo sostenible. Y esto, la economía circular nos permite empezar a ver que nuestros recursos naturales, patrimoniales, son finitos también, y de cómo los territorios pueden ser invadidos o pueden ser apartados de su propio patrimonio cultural cuando se produce un turismo masivo, cuando se produce un overtourism, que es lo que se llama, y que me imagino que ustedes lo que tienen muchos más casos en España. Aquí rescato tres principios de la economía circular que tiene que ver con eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales el mayor tiempo en uso y regenerar los sistemas naturales. Pero ¿cómo desde la teoría pasamos a la práctica? Dentro de mi experiencia, una de las principales herramientas ha sido el ecodiseñar los servicios. Siempre que he estado en charlas, en ponencias de economía circular, hablamos del ecodiseño de productos, pero muy poco he escuchado del ecodiseño de servicios. ¿Cómo hacemos que estos servicios sean menos impactantes en lo social, económico y ambiental? ¿Cómo reducimos consumo? Pero también de qué manera educamos a nuestros visitantes, a nuestros viajeros a reducir los consumos. ¿Cómo regeneramos el entorno social y ambiental y promovemos el reducir, el reutilizar, reparar y reciclar? Aquí muestro la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que es lo que nos encontramos en todas las charlas de economía circular, y a veces uno dice, ¿cómo esto lo aplicamos a una industria del servicio? Y esta es mi propuesta de modelo circular, y es lo que de alguna manera hemos ido implementando con los equipos en la práctica.
¿Cómo tomamos los recursos biológicos y los recursos técnicos? Porque finalmente en el turismo se ocupan los territorios, se toman los recursos naturales, se usan los recursos naturales, se vive en los territorios, se presta el servicio. En esta prestación del servicio, aplicar el ecodiseño de servicios para minimizar pérdidas de recursos, energía, desgaste de los territorios por ocupación. Y aquí una misión importante del turismo, y que sobre todo en la Patagonia lo vivimos, es regenerar la relación con el entorno natural, con la comunidad local. Pasar de llamar a la comunidad local y a las personas que atienden al turista anfitriones, para llegar a un turismo más consciente y transformador, ¿ya? Y desde la parte técnica, ¿cómo mantenemos nuestro equipamiento, restaurándolo, reparándolo, planificando el uso de este equipamiento para minimizar las pérdidas también y minimizar los residuos? No me pasa la diapositiva. Ahí sí, perdón, me pasaron dos. Entonces, desde el punto de vista de recursos biológicos, les muestro un ejemplo de casos prácticos muy simples, cómo podemos ecodiseñar, por ejemplo, un servicio de té. Vemos mucho envoltorio en el lado izquierdo de la pantalla, con estas bolsitas, las típicas que se usan, y podríamos transformar a tener macetas con estas hierbas medicinales, hierbas aromáticas, en que lo producimos en el mismo lugar en que estamos prestando el servicio, no tenemos traslados, o bien si también queremos ofrecer té, café, porque estamos acostumbrados, buscarlos a granel, buscar las producciones más cercanas a los territorios. Para nosotros en Patagonia es un desafío, porque estamos muy lejos del mundo, es el fin del mundo, pero se están haciendo esfuerzos para comprar a granel, tener este tipo de servicio donde al menos reducimos la generación de residuos y comprar en los lugares más cercanos. Ya no es África, sino que es Centroamérica, desde donde se está trayendo el café principalmente. Otras formas de incorporar la reutilización, por ejemplo, al lado izquierdo vemos una pasarela que se usa mucho acá en la zona para no erosionar los suelos, que es algo que se produce por la caminata en los territorios, y cómo estas pasarelas se deben recambiar cada cierto tiempo porque se echan a perder, están expuestas a las condiciones climáticas, se pudren, y aquí vemos cómo el lado derecho se transforman en muebles para el mismo lugar, para los mismos alojamientos, o bien personas que se dedican a reutilizar estas maderas para venderlas. Por lo tanto, se genera una microeconomía, un desarrollo local más allá de solo la prestación del servicio turístico, sino que dentro de las comunidades locales, y ahí empiezas a incorporar a la comunidad en este desarrollo económico. Algo muy importante que se habla del principio de la regeneración. ¿Cómo aplicamos este principio en el turismo? Los que hablan de turismo regenerativo, y algo que estoy muy de acuerdo, es cómo regeneramos la relación con la naturaleza. No hemos olvidado que vivimos en un ecosistema, que somos parte de este ecosistema y que lo que hacemos le afecta. ¿Cómo regeneramos la relación con los otros? ¿Cómo llegamos a un territorio y compartimos o nos dejamos que nos atiendan y recibir las culturas de esos otros territorios, y no solo hacemos visitaciones invasivas, mirando a las personas como nuestros anfitriones, como quienes nos tienen que servir, sino también valorando la cultura de los territorios que visitamos. Y regenerar la relación con uno mismo, y esto es donde para mí se produce un cambio de conciencia, un cambio de cómo yo viajo, cómo me relaciono con los territorios que visito. En esta regeneración del territorio, aquí les voy a hablar algo muy específico de Patagonia, es cómo hemos ido rescatando la cultura del vaquiano. En Chile al gaucho, de lo mejor más famoso argentino, le llamamos vaquiano,
cómo hemos ido rescatando también el patrimonio fósil que existe en la Patagonia, y vemos una hoja de Nothofagus fosilizada, cómo no solo se lo transmitimos al turista, sino cómo lo hacemos, cómo lo divulgamos con las comunidades locales, que muchas veces están lejanas de un patrimonio, por ejemplo, fósil. Ahora vamos a la parte derecha de la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que es la parte de los recursos técnicos. Claramente en el turismo, y hoy tenemos mucha más tecnología. En el año 2005, ya hace 16 años atrás, partimos en Ecocamp Patagonia innovando con un sistema de gestión ambiental. Se implementaron sistemas solares, sistemas de colectores para calentar agua, que es este que estoy marcando aquí con mi puntero, no sé si lo alcanzan a ver, en que va reduciendo los consumos de gas natural, y si bien el gas natural es menos impactante que otros combustibles fósiles, de todas maneras el extraerlos genera un alto impacto respecto a los gases de efecto invernadero. La utilización de baños en que la materia orgánica se composta. A propósito, destaco mucho todo lo que habló un colega anterior respecto de la materia orgánica, cómo es un recurso que tenemos, cómo podemos producir abono en el mismo lugar, kilómetro cero, sin tener que trasladarla. Y aquí también vemos un biofiltro, donde llegan, que se ha instalado en Torres del Paine, donde llegan todos los residuos orgánicos para ser transformados por lombrices en abono. Dentro de este desafío de la economía circular, nosotros en turismo tenemos primero que mantener la calidad de servicio, que es este primer círculo, el círculo azul, implementando protocolos de buenas prácticas. Pero también tenemos que incorporar al personal, generar una cultura organizacional en las personas, en que ese trabajador se convierta en un promotor de la sostenibilidad. Ahí empezamos a generar un servicio de excelencia. Perdonen, está sonando una alarma que me dice que llevo 10 minutos. Un servicio de excelencia para generar una experiencia transformadora. Todo esto acoplado a lo que es el contacto con la naturaleza, y poder llegar a una experiencia regenerativa que nos va a generar el triple impacto, el económico, social y medioambiental. Dado la alarma que sonó, me voy a apurar un poco. Bueno, y acá les quiero presentar un proyecto que estamos desarrollando en Chile con Pablo Granel, que es Estancias de Chile, la Patagonia original, o de Original Patagonia, donde estancieros de la Patagonia han decidido incorporarse al turismo, pero desde una mirada del territorio diferente. Todos saben que Torres del Paine es el ícono, tiene mucha visitación, cerca de 250.000 visitantes antes de la pandemia, y hoy en día se quiere diversificar el territorio. Hay estancias, esta foto de Puma, en que hace casi 20 años terminaron de criar animales por una condición climática que se produjo en la zona, que se llamó el terremoto blanco, donde murieron muchos animales, y a partir de eso el Puma empezó a ocupar ese territorio de estancia. Y hoy en día es una estancia dedicada a la conservación, donde los pumas se han reproducido de una manera inexplicable. Otras estancias con producciones de lanares, ovinas, en que manejan lo que es la ganadería regenerativa, que se los voy a contar en otra lámina. Y aquí también vemos como otras estancias, estas fotos de las cabalgatas, han dedicado más del 50% de sus territorios a la conservación, en que no se ha tocado y pueda ser disfrutado por los visitantes, por los viajeros. Acá muestro una foto de composteras que se instalan en los lugares donde se genera abono que se usa en las mismas huertas. Entonces tenemos esto de kilómetro cero, en que se puede aplicar en algunos aspectos, no en todos, porque en la Patagonia las distancias son entre 100 a 200 kilómetros, pero gran parte del abastecimiento se produce en la misma estancia.
se produce el cordero en la misma estancia, se produce la ternera magallánica en la misma estancia, convirtiéndose en alimentos orgánicos y locales. Desafío, la huella de carbono. Estamos alejados. Hay que trasladarse en avión, hay que trasladarse en van. No se ha desarrollado los sistemas eléctricos. Sin embargo, viene un desarrollo muy potente en la región de Magallanes del hidrógeno verde porque tenemos el potencial de producir grandes cantidades de energía eólica a partir de la cual se pueden producir celdas de hidrógeno verde, por lo que podría cambiar esta situación al menos en el transporte terrestre. Pero ¿qué pasa? En este proyecto Estancias de Chile se está aplicando una ganadería regenerativa, por lo menos en el 50% de las estancias que lo componen 9 estancias, en que su objetivo es devolver la salud al suelo, utilizando un manejo holístico de la ganadería, en que se van parcelando el territorio y se va trasladando el ganado de manera de no generar erosión en las praderas. ¿Qué significa eso? Que en vez de la crianza de animal producir CO2, este manejo holístico del territorio captura mucho más CO2 de lo que produce, lo que genera un impacto positivo y podría ser una forma de compensación de la huella de carbono. Todavía tendremos que digitalizar, medir, tener los números, porque esto está empezando, partió este año 2021, así que tenemos todo un desafío que desarrollar y espero haberles compartido parte de la experiencia que tenemos en incorporar estas herramientas de economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Grisel. Gracias por compartir conocimiento y sobre todo por compartir experiencias del otro lado del mundo, ¿no? Como dices tú, la Patagonia no es el final del mundo, porque pues, el mundo puede ser que empiece ahí, pero sí, desde luego estamos muy lejos y siempre es bueno ver cómo situaciones, una zona muy aislada, la economía circular pasa por ser casi un principio de vida, ¿no? No se puede entender de otra manera. Bueno, pasamos ahora a Laura Montilla, CEO y fundadora de WeWater. Y Laura, the floor is yours. Muy bien. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir, a ver, decirme si se ve bien. ¿Qué tal lo veis? ¿Es un PDF? Ay, yo no os oigo. Si pones pantalla completa se verá perfecto, no sé. Pues Antonio, explícame dónde tengo que apretar. Vete a Window, arriba mano izquierda. Aquí. ¿Dónde? Ahí en Window, ¿lo ves? Espera, a lo mejor tengo otra opción. Espera. Vamos a hacer así. Ya va, ¿eh? Como este sí que sé cómo se hace. Ahí. Ahí está bien, ¿verdad? Perfecto, sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Ya casi estamos cerrando. Ha sido súper interesante escucharles a todos y a todas. Yo creo que ya nos sobran los motivos. De hecho, nos aprietan los talones el cambiar a un sistema pues, circular, regenerativo, como queramos llamarlo, pero que necesitemos menos recursos naturales, que los cuidemos y que los regeneremos y que dejemos de generar tanta desecho no biodegradable y podamos devolverle a la naturaleza la calidad de vida que nos ofrece cada día. Yo decidí emprender WeWater, me dedicaba a la agricultura regenerativa, tenía una finca, durante 10 años he estado haciendo agricultura familiar y de comercio local en la parte de la Isla Baja de Tenerife, pero en el 2017 seguro que todas os acordáis del tema de las microalgas. Para mí fue tan impactante, pues de formación soy ingeniera civil, hidrología, sostenibilidad. Entonces, cuando empecé a ver la costa en aquella situación, independientemente de cuál fuera oficialmente la causa, sí que empecé a investigar un poco en cómo estaba el tema de las aguas residuales en la isla y uno de los últimos informes publicados por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pues publica que tenemos 162 vertidos, de los cuales 112 son de aguas residuales urbanas, más allá de los 18 emisarios submarinos que están conectados a las depuradoras que en principio tendrían que estar tratando sus aguas, como dice la normativa,
y vertiendo el agua tratada al mar. Sin entrar en el tema de cuál es la calidad del agua tratada que estamos vertiendo al mar, en cualquier caso la estamos vertiendo al mar. De momento, el máximo pico que se ha dado en Tenerife de regeneración de aguas residuales para poder reutilizarlas en tierra, ¿sí? Dejar que este agua dulce no se mezcle con el agua salina del mar, sino que este agua dulce podamos reutilizarlo en la propia isla, porque como bien comentaba, creo que era Carlos, estamos entre el 70 y el 90% de desertificación en la región de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual, pues simplemente viendo la cantidad de agua que estábamos soltando al mar y la poca que estábamos regenerando, pues bueno, empecé también a hacer números, nos unimos en la zona de la Isla Baja y empezamos a investigar sobre los temas de depuración natural de aguas residuales. Para que se hagan una idea, cada día estamos emitiendo al mar 89 millones de litros de aguas residuales. Con esto podríamos regar 25 campos de fútbol de frutales cada día. O sea, el potencial que tiene la economía circular en la gestión de las aguas residuales es muy importante. Pues yo, la verdad que humildemente, inicié WeWater, ¿sí? La visión es, vamos ya a contribuir a la transición ecológica en la gestión del agua y del paisaje. Y uno de los servicios que estamos haciendo es tratamientos biológicos de aguas residuales domésticas. O sea, todo el tratamiento, aparte de tratar el agua, lo interesante es que en el Parque Rural de Teno ya existen, ya se hizo un programa de depuración natural y están unos sistemas de depuración natural funcionando desde hace más de 12 años. Entonces, replicando un poco la técnica que se aplica en esta región e investigando de todo lo que se ha avanzado en sistemas de depuración natural en el resto del planeta, pues estamos diseñando sistemas de depuración principalmente para aguas domésticas. El otro servicio que estamos ofreciendo, este es más nuevo, son piscinas naturalizadas. En cualquier caso, el objetivo principal es depurar el agua de una forma biológica, o sea que primero, utilizamos nada más que técnicas naturales, básicamente microorganismos, sustratos y plantas, con lo cual estamos empezando a utilizar todo, materiales locales que se encuentran en la isla y en lugar de ser emisión de carbono, somos sumidero de carbono. O sea, los sistemas de depuración natural hacen efecto de sumidero de carbono y además impactan mucho menos en paisaje, ¿no? O sea, son muchas las ventajas que tienen estos sistemas frente a sistemas industriales que son dependientes de combustibles fósiles, como hemos hablado, etcétera. Pero sobre todo nos parece muy interesante porque aparte de integrarse en el paisaje y de darle un valor ambiental a la depuración, también tiene un valor económico, ya que su mantenimiento, por ejemplo, es mucho más económico. Los valores que mueven a WeWater son fertilidad, en primer lugar, aparte de sistemas de depuración biológica de aguas residuales y de las piscinas naturalizadas. También trabajamos mucho, cada vez más, en docencia, haciendo talleres de agricultura regenerativa, todo lo que tiene que ver con tratamiento natural de aguas, etcétera. Y el principal valor es devolverla a la tierra la fertilidad que tenía, ¿no? Antes de que los humanos empezáramos a trastear. Y otro valor es la belleza, y yo mientras escuchaba estaba pensando, yo la belleza siempre la pongo porque me parece un valor muy importante a resaltar y porque la naturaleza es bella. Entonces, como yo imito la naturaleza, por ende hago sistemas que intento que sean lo más bello. Pero sobre todo ahora estaba pensando que hay tantas razones intelectuales por las que ya se da tanta justificación, hay tantos informes, tantos datos, ¿no?, racionales de por qué tenemos que cambiar nuestro sistema económico lineal a un sistema económico circular o de otra manera, por qué tenemos que ser más conscientes en la manera en que habitamos el planeta, que yo creo que ya toca ir directamente a lo emocional, que me parece que es la estrategia que utilizan en marketing, y cuando las cosas naturales son más bellas, cuando podamos entender que la belleza forma parte de la naturaleza, etcétera, probablemente a lo mejor podemos llegar un poco más por ahí a la gente. Yo estoy ahora viendo esta parte de cuánto de todo este discurso tiene que ir acompañado de que sea apetecible, de que sea atractivo, ¿no? Y luego el equilibrio es el otro valor de WeWater, que básicamente es devolver lo que la naturaleza nos da e intentar siempre dejarlo mejor de cómo estaba.
Estos son talleres que hacemos con niños, por ejemplo, en los huertos urbanos. Entre otros huertos urbanos estamos trabajando también en el huerto de San Bonito, que tenemos una compostera de las comunidades circulares de las que hablaba Carlos. Esta es otra formación. Como podéis ver también aquí el entorno, las formaciones siempre las hacemos en entornos que sean naturales. Así también podemos impregnar a los asistentes de lo que estamos predicando. Aquí en Buenavista estamos haciendo labores de mantenimiento de los sistemas de depuración natural, en este caso de los carrizales y en otros casos de Masca, etc. Y yo, pues como ejemplos de buenas prácticas en economía circular para el turismo, pues por ejemplo he resaltado este proyecto que lo hicimos en un taller, una escuela de apicultura natural que se llama Ecoalpispa, lo lleva Natalia, una bióloga y apicultora. Entonces ella, aparte de hacer sus talleres de apicultura natural, también todo el laboratorio, toda la fábrica que tiene de miel, la depura el agua residual con un sistema de depuración natural. Entonces me parece interesante, ¿no? Ya que si puedo aportar algo a todo lo que han dicho sobre cómo aplicar economía circular o cuáles serían las buenas prácticas dentro del sector del turismo. Bueno, en este caso ella recibe turistas, tiene una actividad de economía circular, ya que sus aguas residuales las depura, riega un jardín de planta autóctona melífera, que es ideal para atraer a las abejas, y esas mismas abejas pues le devuelven el favor quedándose en su finca y haciendo miel, ¿no? Entonces ya si un turismo tiene un atractivo que tenga que ver con alguna actividad que en sí sea un ejemplo de economía circular, pues ya me parecería una buena práctica. Y en este caso, si además reutilizas tus aguas residuales, pues mejor. Aquí, por ejemplo, pues he seleccionado también este proyecto que hicimos con Carles, que es mi compañero en WeWater, en Girona. Es un hostal totalmente pues, lo más natural posible, llevo 10 minutos. Entonces aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una piscina natural, ¿no? Mi propuesta sería pues, hacer más piscinas naturalizadas. Es más fácil en turismos rurales, pero no es un inconveniente hacerlo en turismo en un centro urbano. Por ejemplo, una piscina natural, la única diferencia es que en lugar de depurar el agua con cloro, en lugar de clorarla, la vamos a tratar con plantas, como podéis ver aquí. Y yo siempre abogo, y aquí he dejado así algunas notas que espero que sirvan, por la estrategia de premiar, más que, ¿no? Aunque nos va a venir la ley y es lo que nos achucha un poco, pero creo que los premios pueden ir por delante. Entonces, por ejemplo, premiar a aquellos hoteles que restauren en lugar de construir más, a aquellos hoteles que apliquen una arquitectura biomimética, que se preocupen por su huella ecológica, que cosechen su agua de lluvia, etcétera, ¿no? Consumo cero, todo lo que hemos hablado, y también buenas prácticas en las condiciones laborales de sus empleados, como comentaba pues, nuestra compañera desde Chile. Este es un ejemplo de un hotel con una piscina naturalizada. Como podéis ver, es algo muy bonito y de alto standing. Y ya para terminar, quería mencionar el albergue El Bolico, así relacionado también con turismo. Es un albergue que igual conocéis, que está en el Parque Rural de Teno, y lo interesante aquí fue que como es un parque rural, tienen que tratar sus aguas residuales de alguna manera especial, porque es una zona sensible ambientalmente. Entonces decidieron hacer un sistema de depuración natural. ¿Qué pasó? Pues que de pronto fue el atractivo turístico al albergue. Empezaron a llegar turistas que querían ver la laguna de la depuración, porque en esa laguna estaban volviendo unos pajaritos, estaba dando una flora que antes no se daba. Es decir, el propio sistema de tratamiento de aguas residuales fue un atractivo turístico para el albergue. Así que con estas propuestas y ejemplos cumplo con mi parte. Te agradezco enormemente. He sido súper rápida. Cumplido con el tiempo de forma magistral y te agradecer. Y además sí es muy interesante. El tema del agua, desde luego, es increíble porque el sector turístico es muy consumidor de agua, no solo para ducharse, para lavar, para limpiar, para piscinas, para regar jardines. Es decir, realmente el sector turístico consume grandes cantidades de agua y de alguna manera tiene que plantearse el cómo a reaprovechar esas aguas de la mejor forma posible. El tema de las aguas grises antes de que sean aguas negras, el tema de tratamiento de aguas que no estén demasiado estropeadas, es decir, tener ya en la propia estructura de los hoteles formas de aprovechar y de reciclar ese agua dulce, como dices tú, antes de que sea, como se comentó en Salinas, y antes de que se tire como algo que no sirve, ¿no? Me parece una aportación genial. Yo he nadado en piscinas de agua natural este verano en Mallorca, en Ibiza, perdón.
en un hotel rural y fue maravilloso y no notas la diferencia, incluso es mejor porque estás en un entorno como mucho más bonito, ¿no? Porque ves las plantitas y ves hasta las ranitas saltando y tiene su gracia, ¿no? A mí me gustó mucho. Muy bien. Espero que Muchísimas gracias. sea el ejemplo para muchos más hoteles. Sí, sí, espero que sí, sí. Bueno, y terminamos hoy con Joanna Hendricks, fundadora de Travel Without Plastics. Está por aquí Joanna, la he visto antes. Aquí está, Sí, sí. sí. Pues nada, Joanna, the floor is yours. Cuando quieras, compártenos por favor tu experiencia. Muy bien, pues se ve la pantalla, supongo, ¿no? Sí, está perfectamente, ya vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Estamos Para que escuchando. sepa Grisela que no es la única extranjera que hay, entonces, porque yo soy inglesa, aunque he vivido, bueno, casi un total de 15 años en Gran Canaria. Perdona que no he encendido el vídeo porque a lo mejor me va a pasar igual, que se oye un poco mal, así que lo dejo así apagado, pero se ve la... Perfecto. Lo Muy bien. importante es escucharte y ver lo que tienes que contarnos. Perfecto. Pues primero agradecer la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Como digo, soy inglesa, somos Oreca Sustainability Solutions, que es yo y mi marido, que es una empresa de origen belga, pero que cuenta con sede aquí en Canarias. Y como digo, hemos pasado bastantes años aquí. Queremos ser parte de las soluciones aquí en la isla y luchamos cada día para que el sector de la restauración y de la hostelería sea más sostenible y circular en Canarias. Y nuestro objetivo, como lo de todos ustedes, es que Canarias sea un referente de economía circular y sostenibilidad. Y también contamos con la colaboración del grupo Newport, que está muy comprometido con la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS. Pues tenemos bastantes soluciones para empresas en el sector de la restauración y la hostelería, desde el saneamiento de aire hasta el transporte sostenible, que antes hablaba el compañero, la forma de ir recogiendo la basura en las ciudades en bici electrónica, por ejemplo. Pero dado el corto tiempo hoy, vamos a enfocar en dos temas principales, que es cómo reducir o incluso eliminar los desperdicios de alimentos y de plásticos de un solo uso, y cómo convertir estos residuos inevitables en algo útil para el autoconsumo de la propia empresa, con el fin de contribuir a las soluciones circulares. Y bueno, yo he trabajado desde 1998 en el turismo y a pesar de los informes que nos dicen que los turistas cada vez sí quieren más opciones sostenibles, también es cierto que muchos quieren relajarse, comer y beber un poco más de lo normal y quieren sentirse mimados. Y esto generalmente significa que vemos un consumo excesivo de comida, bebida, agua, energía, plástico de un solo uso, otros productos de un solo uso. Pero creo que sí es verdad que tienen la expectativa que hoy en día la empresa se responsabiliza para la gestión responsable de estos residuos que se generan. Pero todas estas estadísticas nos dicen claramente que debemos hacer algo para reducir el desperdicio en todos los sentidos de la palabra. Y también veo aquí una oportunidad. Y quizás gracias al COVID podríamos comparar las estadísticas de la recogida de los residuos del 2020 con el 2019 y podríamos decir con bastante seguridad que la diferencia se debe al turismo, especialmente en destinos como Canarias, que dependen tanto del sector. Sería interesante saber si alguien tiene estas estadísticas. Y es muy importante saberlo porque nosotros que trabajamos en el sector podemos ser parte de la solución o parte del problema, y nos duelen los impactos si somos parte del problema. Yo saqué esta foto que ves a la izquierda la semana pasada a la entrada de un hotel en Mallorca. Había una huelga de recogida de basura, y solo cuando paran de recoger la basura nos damos cuenta de la enorme cantidad de residuos que estamos generando. Y las dos otras fotos que ves ahí son de una limpieza de playa que hicimos en el 2019 aquí en Gran Canaria, en Pata la Vaca. Y esta pareja barrió la arena en un colador durante 2 horas, solamente 2 horas, y recogió todo esto, este microplástico.
y lo ves más claro en la foto de abajo. ¿Y quién hubiera pensado hace un par de años que el plástico aparecería en los titulares de TripAdvisor? Y por cierto, esto es un hotel aquí en Gran Canaria y no es el único con este tipo de retroalimentación sobre el uso excesivo del plástico. Y es muy interesante para las empresas poner el nombre de la empresa y buscar la palabra plástico o cualquier otra cosa, pero a ver lo que sale cuando lo buscas. Y entonces no podemos seguir este modelo de coger, fabricar y tirar, como habíamos visto antes. Deberíamos cerrar el círculo y apostar para la economía más circular. Y el primer paso para nosotros siempre tiene que ser la prevención. Y es difícil prevenir si realmente no sabes la cantidad de desperdicio que se está generando. Y hay muchos hoteles que no lo saben. Y entonces hacer una auditoría de residuos es muy interesante y bastante revelador también. O si parece demasiado, a veces parece demasiado una auditoría, por lo menos pasa por unos cuantos minutos mirando a tu alrededor y apuntando los productos que ves. Y cuando tienes los resultados o tu lista, pregúntate por qué tenemos estos residuos. Y hay varias razones, pero normalmente son estas que se ve ahí en una lista. Lo bueno es que la mayoría, salvo las regulaciones, se puede cambiar si realmente hay ganas de hacerlo. Y esto no quiere decir que todo es tan fácil, algunos cambios sí lo son, pero es muy necesario cambiar para que la sostenibilidad se convierta en el nuevo hábito. Y yo normalmente deduzco si el cambio será fácil o difícil cuando trabajamos con las empresas basado en las respuestas que obtengo cuando sugiero los cambios. Y la forma antigua pone siempre desafíos y barreras a cada paso y la nueva forma se centra en las soluciones. Es muy interesante ver cuántas personas todavía se sutura en la parte izquierda. Y hablando sobre la prevención y un poco parecido a lo que nos dijo nuestro compañero en el principio con Winu, hay un programa muy bueno para hoteles y restaurantes que se llama The Pledge on Food Waste, en que ayuda con soluciones técnicas, tanto con formación para el personal para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos. El retorno en la inversión es alto y rápido y se puede comunicar fácilmente los logros con los clientes, un poco como estaba diciendo Laura sobre el tema de dar premios y reconocer los que hacen las cosas bien. Otro programa para apoyar la reducción y eliminación de los plásticos es SUP, que quiere decir Single Use Plastic, Single Use Plastic Free, y trata de 3 niveles. El primer es eliminar todos los productos de plástico de un solo uso orientados al consumidor. El segundo nivel se consigue al eliminar los productos de las operaciones dentro de su influencia directa. Y lograr las 3 estrellas significa que la propiedad cumple con las expectativas de las fases 1 y 2 y además está influyendo los cambios en su cadena de suministro, hace acciones dentro de las comunidades locales y comunica muy bien con los clientes. Y hoy en día hay muchas soluciones que reducen el desperdicio, tanto como los gastos, por ejemplo, el agua ultra purificada de una empresa que trabaja aquí que se llama Veruwater y que no es osmosis, entonces no genera aguas residuales, elimina por completo las botellas de plástico, reduce la huella porque no requiere transporte, almacenamiento ni refrigeración. Y las botellas de vidrio reutilizables se pueden lavar en la lavavajillas una y otra vez. Incluso se puede vender el agua para no perder los ingresos, que es algo bastante importante con los hoteles con quien trabajamos. Para limpiar se puede convertir el agua de la calle en ozono acuoso estabilizado, que no es gas, es un líquido muy seguro y se puede rellenar una botella de plástico una y otra vez también. Lo importante aquí es que no contiene químicas nocivas, entonces mejor para la salud de todos y para el medio ambiente. Y estamos viendo también un cambio a los gels y champús, el jabón de mano y todo esto que se puede rellenar con procedimientos para asegurar su seguridad de higiene, que son muy fáciles,
Y hoy en día los diseños son de alta calidad también, no tiene por qué parecer que es un baño público, que siempre da un poco de miedo a los hoteles. Bueno, otra cosa que habíamos hablado antes es eso de compostaje y de biogás. Y si una empresa genera desperdicio de alimentos y tiene acceso a alrededor de 50 metros cuadrados de un estacionamiento, un terreno en la parte trasera del hotel, por ejemplo, se puede instalar máquinas como estas que convierten los desperdicios de alimentos en abono, que se puede usar en sus propias instalaciones, o incluso se puede convertirlos en gas y líquidos fertilizantes. Y el gas se puede vincular directamente a la cocina o las calderas, por lo que no solo está evitando enviar residuos al vertedero, está creando propios recursos naturales y reduciendo los gastos asociados con la recogida de residuos y el precio de gas. Y el gas incluso se puede convertir en electricidad con una máquina adicional, por lo que si no usa el gas, aún puede generar propia energía o calentar el agua, por ejemplo. Otra cosa que es un poco más polémico, pero también tiene su función, el plástico, que está hecho de combustibles fósiles y por lo tanto puede transformarse nuevamente en combustible mediante un sistema pirólisis. Y los gestores de residuos quieren que siga separando las botellas de PET y las latas de aluminio, claro, porque les da una fuente de ingresos, pero las demás cosas, Tetra Pak, film y todo esto, no quieren para nada. Y estos materiales no tienen valor en el sistema actual y les cuesta separarlas. Y mucha gente hace wish cycling, no sé si me explico bien, pero tiene tantas ganas que esa cosa se recicla que se mete, da igual que no se recicla, y lo que pasa es que al final terminamos contaminando todo el proceso de reciclaje. Pero realmente estos plásticos y embalajes deben tirarse con los desechos generales, pero nos da pena. Y hay posibilidades que se puede convertirlos en gasolina. Justamente la máquina que tenemos en Bélgica está a punto de producir sus primeros litros de gasolina basado en los films y todo este tipo de plástico que es muy difícil de reciclar. Y creo que está claro, como ha dicho todo el mundo, que estamos en una era completamente nueva. Tenemos que poder demostrar que estamos a la altura de los nuevos valores y expectativas, que cuidamos nuestro personal, que operamos nuestras empresas de una manera respetuosa con las personas y con el medio ambiente. Y todas las investigaciones apuntan a que estos serán los cimientos de las empresas exitosas en los próximos años, y prepararse ahora es crucial. Esperar hasta que se obligan los cambios a menudo lo hace más complejo y costoso. Queremos que vayamos todos por delante de la curva. Y bueno, con esto que termino rápido, muchísimas gracias por su asistencia, por escuchar un poco de lo que estamos haciendo, y estamos siempre abiertos a colaboración, bueno, y para preguntas y para ponerse en contacto con ustedes. Ahí tienen las páginas web. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jo. Y la verdad es que es muy interesante. A mí lo que me está encantando es ver que hay tantas iniciativas en Canarias vinculadas a la economía circular que desconocía. Yo personalmente, y siendo presidente de Turifera, realmente debería estar mucho más al corriente, y más por mi empresa también, que trabajamos en temas de destino turístico inteligente y que la sostenibilidad es un eje fundamental. Pues desconocía que hubiera tantos casos casos de prácticas, ¿no? Prácticas tan buenas y tan bien desarrolladas en Canarias. Le tengo que ceder la palabra un segundo a Tamara, nuestra coordinadora general, porque parece ser que tenemos un compromiso con la Sisi para ahora un tema de calidad, y luego retomamos el tema de la pregunta. Tamara, cuando quieras. Sí. Por último, simplemente quería agradecerles todas sus intervenciones. Hemos podido conocer proyectos interesantísimos y me gustaría pedirles que cumplimenten el cuestionario de calidad que les voy a compartir a través del chat para la valoración de las actividades celebradas en el marco de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2021.
simplemente les enviaré el enlace por chat y ustedes cuando puedan, pues les agradecería que lo cumplimenten. Eso es todo. Ok, pues muchas gracias, Tamara. Y yo, hay una cosa que me pareció interesante y es que Carlos compartió mientras estaba hablando, pues creo que fue, espera, Laura, el tema de que hasta 2019 los turistas producen el 26% de los residuos que se generan en Canarias y en 2021 en Lanzarote la caída del turismo hizo bajar un 35% la generación de basura. Realmente es interesantísimo conocer esto, ¿no? Yo pensé que podía ser incluso más, ¿no? Cuando Canarias somos en total, pues como, no sé si 2,5 millones, no sé si llegamos a 3 millones de canarios, pero sin embargo estamos recibiendo 16 millones de turistas, ¿no? En 2019, ¿no? Me pareció que era poco la reducción de basura y no sé si es que realmente el 35% es un dato muy correcto o es un dato aproximado, ¿no? Carlos, tú tienes un poco más de idea de esto porque me parece muy poco, la verdad. Bueno, yo no, realmente cuando busqué en el ISTAC no me quedaba tan claro por las series temporales y tal, y sin embargo en las noticias en su momento cuando salieron las tenía guardadas, ¿no? Pero no, sí que es verdad que vienen varios millones de personas, pero con estancias breves, ¿no? No sé si la media de estancia era en torno a 15 días, así. Entonces, también está estudiado que normalmente cuando la persona está de turismo, según qué tipo de turismo en hotel, pues suele derrochar más o tener menos miramiento con la generación de residuos. Creo que el porcentaje por habitantes en las islas estamos en torno a 1,6, depende de kilos al día, y depende de la fuente, y en turistas creo que está en torno a 2,20 y algo así, si no recuerdo mal, igual estoy Ya he confundido. estudiado que el turista cuando viaja hace mayor gasto de energía porque puede dejar el aire acondicionado mucho más tiempo puesto que en su casa a lo mejor no lo haría porque no lo paga, puede gastar mucho más agua porque incluso se baña de forma sistemática que en su casa a lo mejor no lo haría y que desde luego en los buffets de muchos hoteles se pone mucha más comida en el plato de la que luego realmente consume y se tira y se genera mucho residuo, ¿no? Cosa que en su casa tampoco haría. Yo creo que vamos dando paso, dejando paso a un turista que es mucho más consciente que todo esto, pero también entiendo, y es algo que nosotros hacemos en TDDS, que hay que darle también la medida de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, si yo ya he estado en hoteles en los que se me decía el gasto de luz medio del cliente en este hotel es X y el gasto de agua, el consumo de agua medio de un cliente de este hotel es X, y tú tenías un marcador en tu propia habitación, con lo cual te estabas midiendo continuamente con respecto a los demás huéspedes, ¿no? Con el promedio del huésped del hotel, ¿no? Y realmente veías, decías, wow, pues estoy gastando más luz o bien, wow, estoy gastando mucho más agua, ¿no? Parece una tontería, pero al final a mí eso me hacía cerrar el grifo y me hacía, si contemplé la idea de darme un baño, pues pensé que no, que total, que siempre me ducho, que tampoco pasa nada porque me siga duchando y no me dé un baño, ¿no? O sea, al final me hizo ser consciente de mi propio impacto personal en el entorno. ¿Vosotros en vuestras áreas estáis viendo algo así? Es decir, en todo, abro el debate a todos. ¿Estáis viendo realmente que el turista está empezando a demandar eso y que hay sistemas que los hoteles, en este caso restaurantes, están poniendo para que el turista sea consciente de su propio impacto? ¿Lo estáis viendo? A lo mejor, Joe, en los hoteles que estás viendo en Gran Canaria. Bueno, acabo de compartir en el chat un enlace, no lo estoy viendo en Gran Canaria, pero hay una empresa que, bueno, trabaja a nivel global que se llama My Green Butler. Y bueno, puse el enlace, pero está intentando hacer exactamente esto, dar a los clientes la oportunidad de saber cuánto están gastando, tanto electricidad, agua, y hacerlo como un tipo de concurso, como gaming, para que sea interesante, pero lo que hace es que también se puede conectar a la red de, ¿cómo se dice? Para conocer cómo va a ser el día mañana, soleado, con nubes, y te da ideas de lo que puedes hacer para gastar menos electricidad o agua en el hotel, por ejemplo. Si va a haber muchísimo calor, que salgan, para que vayan a la playa o para que suban a la cumbre donde hay menos calor o lo que sea. Pero está intentando también tratar con todo el tema de presión de tantas personas en el mismo sitio al mismo tiempo y utilizar la información para que vayan haciendo diferentes cosas. Está súper interesante y vale la pena, está todo en inglés, pero vale la pena echar un vistazo. Sí. Lo veré, gracias. Carlos, ¿sabes si los hoteles de Canarias se están poniendo las pilas con todo el tema del compostaje? Nosotros tenemos un asociado dentro de Turifera que está trabajando en las futuras plantas
de recogida de residuos orgánicos de los hoteles para transformación en biometano, que se utilizará para calentar piscinas y para todo lo demás. Y si se va a utilizar, se va a hacer un reciclaje total de toda la parte orgánica para poder generar biometano. Es decir, realmente se está empezando ya a trabajar en eso. Este es un proyecto importante que se va a desarrollar en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura. ¿Conoces iniciativas de este tipo en Canarias que se estén llevando a cabo por parte de hoteles de grandes cadenas o de pequeñas? Sí, no quise entrar mucho por ahí porque igual di por hecho que iba a salir ese tema por otros ponentes, así, pero bueno, hay algunas. En el caso de Tenerife, recientemente creo que se ha concluido ya un proyecto europeo, Urban Waste, donde participaba, entre otras, la Hotel Tigaiga, que como comentaban es uno de los pioneros en instalar un sistema de autocompostaje. También hicieron una prueba piloto, me consta, en el Puerto de la Cruz y luego varios hoteles en el sur. Siento, no recuerdo los nombres y no me atrevo a decirlos de memoria por no mezclarlos, ¿no? Conozco igual más el caso del Tigaiga porque varios años también hemos colaborado con el hotel, con el alumnado de diseño para el sector turístico y así. Sí que es verdad que a veces, igual no todos los hoteles, no sé si por espacio o no, pero muchas veces se asocia que la gestión de la materia orgánica tiene que ser por biogás o que tiene que ser por digestión anaerobia, ¿no? Igual no todos los hoteles como inversión estratégica tienen la capacidad en un momento dado de hacer igual una gran inversión en un sistema, vamos a decir, no sé, como el que tiene Tigaiga, ¿no? Decir que muchas veces la ingeniería aquí tiene todavía un halo, como un marchamo, un halo de resolución de problemas, y sin embargo el compostaje aerobio con presencia de oxígeno y de microorganismos que llevan millones de años refinando esta factoría, no tienen tan buena prensa, ¿no? O no hemos construido ese relato para que un buen sistema de compostaje con módulos de metro cúbico, con los volteos adecuados y con personal formado, con muy poca dedicación, es un sistema que en 10 metros cuadrados se pueden gestionar, según los amigos de la Diputación de Pontevedra, hasta 15 metros cuadrados, ¿no? Un hotel que tiene 15 metros cuadrados, esto es casi como construir un pequeño hotel, un mini hotel. Si en el relato turístico ha sido posible que se pueda exaltar que animales salvajes en cautividad sean una experiencia turística, ¿por qué no microfauna o microorganismos también que trabajan localmente para nosotros pueden funcionar, ¿no? Y yo vengo de una ciudad como Pamplona que celebra los Sanfermines con los toros, por ejemplo, me refería también a eso. Sí, sí, no, desde luego lo que está claro es que cada día más se tiene que tender a que no hay desperdicio, sino que todo residuo es materia prima para un siguiente proceso, ¿no? Que genera algo nuevo, ¿no? Que genera algo mejor. A mí me ha sorprendido de Laura el número de emisarios que tiene todavía la isla de Tenerife, que si nos podemos mirar seguramente en Gran Canaria pasará igual y otras, ¿no? ¿Existe realmente una política seria de eliminación de todo eso? ¿Existe pública y privada, ¿no? Porque pueden ser iniciativas privadas también, el hecho de decir, vamos a intentar reciclar al máximo el agua para reaprovecharla, no lanzarla al océano, que encima, claro, se lanza al océano mínimamente depurada o medianamente depurada, pero claro, hay miles de microorganismos, incluso de virus, que van con nosotros en nuestros desechos y que están llegando al océano y están enfermando a mucha flora y mucha fauna marina, ¿no? Cuando ves tú que estás ahí en un podio de conocimiento, ¿ves alguna posibilidad, alguna línea, alguna temporal de que esto realmente vaya a cambiar? Sí, claro, si no, a ver, creo que es imprescindible. Ahora, lo que tiene que cambiar es el motor económico y todo un modelo industrial y también toda una cultura técnica, ¿no? Hacia de qué manera tratamos el agua. Pero sí creo que por normativas, sobre todo por las que llegan desde Europa, va a ser, bueno, de hecho ya hay normativa de reutilización de aguas residuales para 5 usos. O sea, y creo que la regeneración de las aguas está en todos los escritorios, ¿no? de cualquier técnico que trabaje en gestión de aguas públicas. Ahora, realmente un cambio así, o sea, por ejemplo, que dejemos de hacer depuradoras con emisario,
es un cambio de paradigma, porque en la universidad lo que aprendes, o sea, el emisario es, por decir, un elemento imprescindible de una estación depuradora de aguas residuales. Nadie es como quien se pone la mano de que ese agua va a estar siempre bien tratada. Si se lanza al mar, honestamente, se disimula. Si la tenemos en tierra, puede generar problemas graves de contaminación. Entonces, es un reto muy fuerte dejar de hacer depuradoras o dejar de utilizar los emisarios. Sin embargo, creo que esto es técnicamente factible y que es imprescindible. Lo que pasa que, bueno, llegará. Yo creo que llegará en algún momento. Países sí, que... la posibilidad de utilizar toda esa agua para hacer comunidades regantes en las zonas desérticas, ¿no? Utilizar incluso la tierra de compostaje resultante para regenerar el suelo y utilizar el agua para regar. O sea, es que realmente se podría hacer un círculo virtuoso absoluto en algo que hoy por hoy es un caos, ¿no? Sí, lo que pasa que eso, ya te digo, es un cambio de modelo. O sea, a día de hoy los recursos naturales no se están cuidando como se merecen. Tenemos siempre unos servicios ambientales gratuitos y pensamos que el agua va a estar siempre ahí, y aparte eso tampoco es justificación para no cuidarla, ¿no? Yo creo que sí que hay un cambio de conciencia, que es la base. ¿Cuáles son tus valores con los cuales actúas? Entonces creo que sí que hay un cambio de conciencia, cada vez más ahí infiltrándose en todos los ámbitos. Y entonces sí creo que el modelo, pues eso, que tiene de futuro racional, emocional y existencial, es un modelo pues más economía circular, ¿no? Pero bueno, hay que impulsarlo y ser parte de ello. Sí, totalmente. Emilio y Lola, para terminar, me gustaría sí que nos dijerais si veis que realmente este cambio de modelo es factible, es decir, si realmente la administración pública, que es la responsable de crear esas políticas públicas que de alguna manera nos marcan la pauta a todos, si los fondos europeos que vienen ahora, que tienen tanto que ver con sostenibilidad, que puede ser una oportunidad única para poder meterle mano a proyectos importantes que cambien ese modelo, como estaba comentando Laura, como comenta Carlos, como comentamos todos, es decir, realmente veis que en un plazo corto de tiempo, medio corto, podemos empezar a ver proyectos financiados desde la administración pública para que haya un cambio real de modelo. Mira, yo creo, Antonio, que esto es esencial. O sea, la administración tiene que meterse sí o sí, entre otras cosas, porque vamos a ver cómo realmente se canalizan todas estas ayudas que llegan. Ahora estamos muy metidos en la Agenda 2030, pero es que la Agenda 2030 vamos a empezar el 22. O sea, parecía como que teníamos muchos años, pero el problema es que cuando lleguemos al 25-26 vamos a estar muy apresurados, ¿no? Los Horizon, por ejemplo, ya se han renovado también, que era hasta el 2020 ahora, ya se acabó, han salido nuevos, y los Next Generation realmente lo que están gestionando es, bueno, es una barbaridad, ¿no? 140.000 millones de euros, para España es un montón de dinero. ¿Cuál es el problema? Que cuando las empresas quieren acceder a eso, casi siempre tiene que haber un puente, es decir, tiene que haber o una administración o alguien que lo canalice. Porque una empresa pequeña, que yo siempre digo lo que, sobre todo en lugares donde lo que hay básicamente son autónomos o micropymes, es muy complejo acceder directamente a una digamos, convocatoria de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los problemas que tenemos también es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque este año, entre abril y mayo más o menos, se entregó un estudio que hizo la Cámara de Comercio junto con Mafre, y decía que más de la mitad de las empresas españolas no conocían lo que es la economía circular. Entonces, claro, si desconocemos qué es imposible que vayamos a pedirlo, es absolutamente imposible. Sí que es verdad que ahora estamos viendo, sobre todo por el Ministerio de Transición Ecológica, además, estamos viendo muchísimos proyectos, han presentado muchísimos, estamos hablando de muchos millones que vienen también. Entonces, vamos a ver, uno, cuándo llegan. La ayuda que hay sobre todo de los intermediarios, que yo para ahí siempre digo, las administraciones son claves porque tienen que volcarse realmente, porque si no, no va a llegar. O sea, Europa está muy arriba y el empresario está muy abajo. Entonces, a la hora de hacerlo, yo creo que tiene que haber un puente, bien sea desde universidades, cabildos, vamos, realmente tiene que haber una ayuda. Y luego vamos a ver también el tiempo y si lo podemos gestionar, porque a veces yo lo que veo es que también llega mucho, o sea, no llega dinero, y no lo hacemos porque no hay dinero. Pero luego cuando llega dinero tenemos un problema porque no somos capaces de gastarlo. Entonces, claro, 140.000 millones suena mucho, pero vamos a ver cuando pasen unos años realmente si es mucho o si nos hemos quedado incluso cortos.
No, sí, sí puede ser que sea mucho para la capacidad de gestión que tenemos actualmente de eso, ¿no? O sea, la administración pública también se tendría que poner las pilas para acelerar. Lola, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? ¿Montamos algo con Turifera? ¿Intentamos potenciar esto? ¿Intentamos captar fondos europeos, generar proyectos en Canarias? Definitivamente, yo creo que la oportunidad está ahí. Son muchos los fondos, no cabe la menor duda. Hay puentes, barreras, las micropymes y los autónomos, que son lo que más hay en el sector turístico y en nuestro país, no nos engañemos, pues están muy lejos de esos fondos. Pero la grandísima oportunidad es que hay un cambio de mentalidad, tanto en la demanda como en las nuevas generaciones también, que son empresarios que emprenden ya proyectos que están todos teñidos, ¿no? y muy metidos en la mentalidad nueva de la economía circular, de hacer las cosas. Yo sí lo que, como acabas de decir, Antonio, metámosle mano desde Turifera, por ejemplo. Yo creo que la única opción dentro de las muchas oportunidades que nos brindan estos fondos ahora es la suma, ¿no? La suma de las personas que quieren hacer cosas, que tienen las ganas, las energías, que tienen los proyectos, que tienen las ideas. Y si te fijas, entre los que estamos representados hoy aquí, hay gente de la universidad del conocimiento, hay gente de todos los subsectores, de los miembros de la cadena de valor del sector turístico, que es enorme, y si hablamos de economía circular aún más, que tiene que ver con residuos, con tratamiento de agua, con economía circular desde el mundo de las experiencias, del cuidado del patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran oportunidad que hay es ponernos de acuerdo alrededor de aquellos agentes tractores, ¿no? Y Turifera es un clúster que lo que pretende justamente es vehiculizar este tipo de proyectos. En concreto, además, yo con Smart Linking justo lo que quiero es poner en común ideas con proyectos, con instituciones, con empresarios, con administraciones públicas, para que al final las cosas sucedan. Así que a mí me parece un fenomenal cierre de foro, ¿no? Haber puesto en común tantos casos de éxito que desconocíamos, lo que viene a demostrar es que realmente podemos hacer mucho más, pero si lo juntamos, lo sumamos y lo hacemos juntos, finalmente vamos a llegar muchísimo más lejos y aprovechar mucho mejor los fondos y las oportunidades. Bueno, y la capacidad también de generar casos en Canarias que nos sirvan luego para exportar, como estamos haciendo con Proesca, ¿no? La idea de poder exportar el conocimiento generado en Canarias a otras regiones del mundo que también se vean beneficiadas por ello y que ayudemos también a tirar para adelante. Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un privilegio, ha sido genial tenerles aquí hoy, he aprendido un montón y yo intento acostarme todos los días habiendo aprendido algo, con lo cual hoy ya me voy contento a la cama. Muchas gracias, esto queda grabado, retocaremos para evitar la interrupción que sufrió Carlos, lo siento muchísimo, Carlos. Y lo pondremos a disposición de todo el mundo para el que no pueda verlo ahora, no haya podido verlo ahora, lo pueda ver en diferido. Pues muchísimas gracias a todos. Animarles a que participen en las semanas de la innovación de Canarias, que van a estar muy bien y que es bueno siempre que se le dé innovación en pensar las cosas de otra forma y cambiar modelos, como bien comentaba Laura. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos.